Amigos, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos, como cada semana, a su programa Pega de Hit para que platiquemos, por supuesto, de béisbol, de pelota caliente. Y caliente está el tema del convenio laboral, el convenio de trabajo entre los dueños de los equipos de Grandes Ligas y el sindicato de jugadores. Estamos a días de que este venza y a días de saber si hay paro laboral o no. Y tenemos una segunda parte para abordar este tema con nuestro buen amigo Arturo Marcano, a quien saludamos con mucho gusto hasta Toronto, Canadá, abogado y experto en derecho deportivo y experto en este tema que lo ha venido estudiando desde hace ya bastante tiempo. Mi querido Arturo, te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? Y bienvenido de nueva cuenta Pega de Hit. Hace 15 días platicamos parte 1 y hoy tenemos la parte 2 contigo de este tema que está durísimo, que está que arde. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Y Charlie, y encantado de nuevo por la invitación de estar aquí y poder compartir con toda la audiencia. Yo creo que el primer paso que hay que decirles que no les den miedo al tema, ¿no? Sobre todo a la gente que lo está escuchando por primera vez y siente que es algo complejo todo esto, y realmente no es tan complejo. O sea, realmente es un asunto, quizás la falla puede estar en las personas que lo están explicando, ¿no? Y ahí asumo yo la culpa a veces porque me emociono y empiezo a meter términos que yo creo que son un poco más difíciles de explicar. Pero la base de todo esto es bien sencilla. Es un negocio, tenemos los dueños de equipo y tenemos los trabajadores, que son los jugadores. Hay un sindicato que representa a los trabajadores y los dueños de equipos son representados por el comisionado. Eso, cada cierto tiempo se firma un convenio de trabajo entre los dueños de equipo y los trabajadores. Y la finalidad de ese convenio es cómo distribuir los ingresos. Qué cantidad de dinero va a terminar en los bolsillos de los dueños de equipo y qué cantidad de dinero va a terminar en los bolsillos de los jugadores. Eso es básicamente todo. Lo que pasa es que, claro, eso se ha convertido en una cosa con muchos detalles, pero esos detalles también son fáciles de entender. Pero eso es básicamente, o sea, de allí partimos, ¿no? El convenio laboral vence el miércoles, el 1 de diciembre, casi a las 12 de la noche. Y entonces no ha habido avance en la nueva firma del convenio laboral. Entonces, el 2 de diciembre, según lo que dijo Rob Manfred, el comisionado de las Grandes Ligas, va a haber un paro laboral o un cierre patronal. Hay miles de formas de decirla. De manera sencilla, es que los equipos van a cerrar las oficinas el 2 de diciembre. No se van a firmar más jugadores en roster de 40, no se van a firmar más agentes libres, no se va a hacer ningún tipo de actividad entre equipos y jugadores en roster de 40 hasta tanto se firme el nuevo convenio laboral. Entonces, y disculpa que me extienda rápido tanto ahorita, pero quiero cerrar con esto. Por eso la gran cantidad de firmas que hemos tenido en el día de hoy de agentes libres. Impresionante. Impresionante, con una cantidad de dinero impresionante, pero la gente dirá, ¿y por qué hoy? Y resulta que tú tienes que firmar. Los jugadores no van a esperar al 2 de diciembre Claro. porque el paro laboral va a impedir negociar contratos con los dueños de equipo, con los equipos. Y este paro laboral se sabe cuándo empieza, pero no se sabe cuándo termina. Entonces, es posible, una de las posibilidades es que ese paro laboral se extienda hasta el sprint training, hasta los campos de entrenamiento. Y vamos a suponer que se firme en sprint training el nuevo convenio laboral. Va a dar muy pocos días para primero vas a tener el resto de los agentes libres todos disponibles de un día para otro, en un momento donde van a tener que firmar contratos a los pocos días para poderse incorporar a cada uno de los equipos. Entonces, eso realmente no es lo que quieren los jugadores y por eso están apresurándose a firmar
y se han firmado tantos en el día de hoy. Pero todo eso está relacionado con este proceso del paro laboral y lo que es el vencimiento del convenio laboral, y ahí sí termino mi introducción. Charlie Fernández, ¿cómo estás, mi querido tocayo? Oye, uno de los equipos que andan así como desesperados, firmando, abriendo la chequera, buscando como sea reforzarse, son tus Mets de Nueva York. Pues a ver si ahora con tantos millones que ya le van a dar al señor Max Scherzer, Gastando una entre millonada. otros, ¿no? Grandes contratos que han firmado en los últimos días, pues ya se les hace, hombre. ¿Cómo estás, mi Charlie? Ojalá, amigo. Gracias, Tocayo. Un placer saludarte, al igual que Arturo. Un placer estar con ustedes nuevamente, amigos. Y efectivamente, estamos prácticamente a 50 horas de que se venza este contrato entre los jugadores, este convenio laboral entre jugadores y los dueños de las grandes ligas. Manfred decía hace unos cuantos días que él quería, en teoría, que esto se solucionara antes del 1 de diciembre, lo cual la verdad lo veo prácticamente imposible. Y como decía Arturo, entrarán los equipos en un paro patronal, cerrando oficinas. Y pues vamos a ver, el otro comentario de Manfred era que supuestamente él veía que no le daba tanta importancia que hubiera ese paro ahorita, pero sí hasta que empezara el sprint training, ¿no? El entrenamiento de primavera de los equipos, llegar a tener una solución antes de que arrancara la pretemporada para los equipos de grandes ligas. La verdad es que hay mucha incertidumbre y Arturo, como lo mencionabas, a veces la gente tiene miedo de saber o de preguntar y de involucrarse qué es lo que envuelve en torno a un paro de jugadores en las grandes ligas. Así es, ¿no? Y creo que también es importante hacer las lecturas de lo que está pasando, porque a veces, vamos a estar claro, MLB tiene sus canales comunicacionales que trata de vender su lado de la historia. Sí, El claro. sindicato hace lo mismo a través de algunos periodistas o algunos voceros, donde también se habla del su lado de la historia. Y hay veces que cuando uno, por ejemplo, ese comentario que tú dices de Manfred, es verdad, él realmente lo que dijo fue, el paro laboral no es tan malo, porque el Sí. paro laboral o el cierre, si va dirigido a llegar a un acuerdo, está bien y no se van a perder juego. Malo es una huelga donde tú pierdes juego. ¿Entiendes? Esa es la posición de Manfred, pero realmente es igual. O sea, los dos son derechos que tiene cada una de las partes. El paro laboral o el cierre patronal es un derecho que tienen los dueños de equipo. Y en la huelga es un derecho laboral que tienen los jugadores. Ambas herramientas son utilizadas para presionar al otro, ¿no? Y para llegar a un acuerdo. Entonces realmente no es que uno es bueno y el otro es malo, ¿no? Yo entiendo que hay una diferencia entre que ahorita realmente no hay ningún tipo de actividad, sino actividad de oficina y durante la temporada hay juegos que uno quiere ver. Pero para fines del proceso y para fines de todo esto que estamos hablando, de los convenios laborales, es exactamente igual. O sea, es un derecho que tiene cada una de las partes que lo puede ejercer cuando quiera. Que lo ejerza los equipos ahorita, perfecto. Eso pone más presión en los jugadores, porque a medida que se acerca a los campos de entrenamiento, va a pasar lo que le estoy diciendo. Hay jugadores que no han firmado todavía y dirán, yo quiero firmar. Hay jugadores que quieren saber a dónde a dónde se tienen que mudar con su familia, etcétera. Y eso crea presión interna y eso tiende o es una de las esperanzas de MLB de quebrar la unidad interna del sindicato y eso permitiría que aceptaran cosas que no lo aceptarían en términos normales. Pero sí, o sea, lo que es paro laboral, que es por parte de los equipos, o huelga, que es por parte de los jugadores, son herramientas perfectamente legales, perfectamente utilizables por ambas partes, y yo creo que no es que hay uno bueno o uno malo, pero Manfred está haciendo su trabajo, ¿no? Está haciendo su trabajo vendiendo el paro laboral como una forma de solucionar esto. Me parece que aquí llevan mano los dueños de los equipos de grandes ligas. Ellos no van a tener la prisa que los jugadores sí van a tener por firmar y por asegurar un contrato, ¿no? En el corto, mediano plazo. Y lo estamos viendo con esta especie de desesperación que se ha dado en las últimas horas en grandes ligas, en el mercado de la agencia libre y de los grandes contratos. Arturo, concretamente, tu lectura, tu punto de vista, ¿habrá paro laboral o no el día 2 de diciembre? Sí, yo siempre, desde hace más de un año, he dicho que vamos vía un conflicto laboral este año con el vencimiento del convenio laboral. O sea, eso está en el podcast Endorfina, que yo comparto No se estos lo temas pierdan. Buenísimo.
Muchas gracias. Buenísimo. Y allí tengo más de un año hablando de que vamos directo a un conflicto laboral. Ahora, si había Perdón, alguna Arturo, duda, sí, perdón, Arturo. Incluso en la campaña de COVID, previo se manejaba mucho que se podrían ir a huelga desde ese momento, ¿no? sí, 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 la campaña de COVID fue importante porque le dio fuerza al sindicato. El MLB trató de pasarle por encima al sindicato, tratando de que los jugadores se hicieran una reducción salarial, algo que no podían hacer por la historia del sindicato, violarían mucho de los principios que ellos han defendido por tantos años. Y al final no pudieron pasarle por encima al sindicato, se defendió el sindicato y eso nos está preparando un poco para lo que puede pasar ahora. Pero sí se hablaba en ese momento de mucho de este conflicto laboral. Ahora, si había alguna duda, y Manfred dijo, y algo como lo comentaba Charlie, vamos a un paro laboral porque es una forma de solucionar todo esto. Pero si faltaba alguna duda, y de repente no va de paro, eso es una opción, ¿no? Vamos a ponerlo en la mesa también. De repente entre hoy y mañana se soluciona todo, pero bueno. Pero si había una duda, Scott Bora, el agente de peloteros más importante que hay en las grandes ligas. Un Hay un tiburón. comité, sí, sí, hay un comité de jugadores en el sindicato de 8 jugadores que maneja toda esta negociación del convenio laboral. De esos 8 jugadores, 5 son representados por Scott Bora. Scott Bora dio la instrucción a sus jugadores que firmaran antes del 1 de diciembre. Claro. Hoy firmó Scherzer, Seager y ya había firmado Siemens. Tres de sus agentes libres más importantes firmaron ya. ¿Por qué firmaron de sus ya? clientazos. De sus clientazos. ¿Por qué firman ya? Porque esa no es la estrategia de Bora. Nunca ha sido la estrategia de Bora. Bora Siempre trata de espera. esperar hasta lo último para sacarle la mayor cantidad de dinero. Y lo hizo con Scherzer. Lo ha hecho con Scherzer varias veces. ¿Y por qué ahora se apresura a firmar a Scherzer? Porque sabe que después hay una incertidumbre del 1 de diciembre, 2 de diciembre, que repito, sabemos que va a empezar el conflicto, pero lo que no sabemos y que nadie sabe es cuándo va a terminar ese conflicto. Claro, claro. Fíjense, el contrato de Max Scherzer, que se dio hace algunas horas, el más grande en la historia del béisbol por la cantidad de millones de dólares que va a ganar por temporada. 40 millones de dólares, un poco más de 40 millones anuales en un contrato multianual de 120 millones de dólares por 3 años con los Mets de Nueva York. Y el otro gran contrato que se dio también a conocer hace unos minutos, el de Corey Seager, que firma con los Texas Rangers, que parece ser también buscan ya ser protagonistas, 325 millones de dólares por 10 años. Así es, así. Y Marco Siemens, el otro que cliente de Bora, también firmó con Texas por alrededor también de 300 millones, algo alrededor de eso. Hace unos días, sí. Entonces, esa es la última, ya ahí tú sabes, aquí viene algo. ¿Por dónde va? Sí, porque Bora, si hay alguien que no se pela, todo este negocio de Scott Bora. O sea, pueden decir lo que sea de Scott Bora y yo creo que hay mucha gente que Scott Bora no es su favorito y yo entiendo todo eso, pero es una persona que tú sabes hacia dónde va y creo que hay que leer lo que está haciendo. ¿Sabes su negocio? Así es, así es. Oye, y en ese sentido, a ver, quiero hacer un comparativo y a ver si me puedes apoyar en ese sentido. Esta huelga o este conflicto que hay actualmente, ¿en qué difiere con el que se vivió a mitad de la década de los 90? ¿Cuál es la diferencia fundamental que tú verías entre aquel paro que hubo y que sí afectó la temporada junto con este que está arrancando en este off-season, ¿no? 94. Sí, la famosa huelga del 94-95. La huelga del 94-95 fue si se quiere, la conclusión de varios conflictos laborales que empiezan en los 70 y de un sindicato que no tenía ningún tipo de fuerza al principio, que empieza a agarrar fuerza, empieza a incorporar la figura de agentes libres en el convenio laboral de 1976 y a partir de ese momento empieza una guerra por parte de los equipos de, oye, estos agentes libres me van a afectar mi negocio porque se van a recibir todo el dinero. Entonces yo tengo que controlar lo que ellos ganen. Entonces ahí empiezan todo el cálculo de que tú tienes que cumplir 6 años de servicio para poderte declarar agente libre. Luego las compensaciones. Ahorita hablamos de las ofertas calificadas. Hace años se hablaba del agente libre tipo A y el agente libre tipo B. O sea, ha habido varias reencarnaciones de compensación.
pero todo era para limitar la figura de agentes libres. En el 94 y 95, a los dueños de equipos se les ocurrió la idea de imponer un tope salarial. Y eso es algo que el sindicato peleó a muerte. Digo, el tope salarial atenta contra todo lo que estamos haciendo, contra todos los derechos que hemos obtenido durante todas estas negociaciones. Y eso lleva a que las partes, por supuesto, no lleguen a ningún tipo de acuerdo y se expande esa huelga del 94-95 y luego genera un problema en la industria. No solamente porque fue una huelga, un proceso problemático, pero también era la última de varias, ¿no? Una más de varias huelgas o paros laborales que ocurrieron entre los 70 y los 80. Luego de eso venimos a la paz laboral que tenemos hoy en día, ¿no? Una paz laboral que inicia una estrategia de Bob Selig distinta a la que tenía Bobby Kuhn, el comisionado en ese momento, donde dice, mira, nosotros no vamos a tratar de obtener todos los derechos o cambiar todo este sistema de un convenio laboral a otro, vamos a hacerlo poco a poco en cada uno de los convenios laborales. Y eso es lo que hizo Selig y después lo que ha venido haciendo Manfred. Y Manfred fue el negociador de Selig de los convenios laborales. Hoy el negociador de Manfred es una persona que se llama Dan Hale, que es conocido por el béisbol mexicano porque fue el que negoció el famoso acuerdo con la Liga Mexicana de Béisbol. Del lado del sindicato, ventaja. La fuerza, sí, un desastre. Bueno, la fuerza del sindicato, eso es otro tema. La fuerza del sindicato se ha venido perdiendo. Mientras había una figura como Marvin Miller, que era una figura muy sólida, que tenía una visión muy clara de hacia dónde iba. Luego sale Marvin Miller, entra Donald Fear, que es un pupilo de Miller, luego entra Michael Winner, que es una persona que empieza a aliarse de cierta manera con los equipos de grandes ligas y empieza a perder peso y poder el sindicato. Y luego viene Tony Clark, que es un ex pelotero que no maneja todos estos asuntos de convenios laborales, todos estos procesos legales. Y le toca negociar un convenio legal en el 2016 que termina si se quiere, destruir todo lo que habían logrado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en el 94 y 95 teníamos un sindicato sólido y teníamos una MLB desorganizada. Ahorita, en estos momentos, tenemos un MLB muy organizado, muy claro en su visión y tenemos un sindicato relativamente débil por liderazgo. Entonces, los temas no son muy distintos. Los temas siempre van a ser agentes libres, arbitraje salarial, cómo la política de repartir ganancias, cómo evitar para que los equipos no hagan el famoso tanking, es decir, que inviertan en su nómina y no digan, yo no voy a invertir y voy a perder, como Arizona, como Baltimore, etcétera, Piratas. como los Piratas. Esos son temas que siempre han estado en la mesa de negociaciones de los convenios laborales. La diferencia que hay es quién está más fuerte hoy o quién está más débil hoy. Y yo puedo decir... Invertido los papeles. Se invirtieron los papeles, entonces el reto del sindicato es rescatar ese poder. Y entonces allí viene lo que es la confrontación fuerte, porque tú no puedes rescatar ese poder de la noche a la mañana. Esto no va a cambiar de un convenio laboral a otro, eso tiene que esperar, ¿no? Esto tiene que ser algo metódico. Y eso es lo que yo no veo. Entonces, yo creo que esa es la misma incertidumbre que comparte Scott Boras y que comparte mucha gente de la industria, de decir, no se ve claramente hacia dónde vamos. Arturo, ya con esto nos acabas de decir que sí va a haber paro laboral. Sí, pues sí. El día 2 de diciembre. ¿Cómo va a afectar esto al pelotero internacional y particularmente al pelotero mexicano? Sí, esa es una buena pregunta, porque parte de este proceso es que sabemos que es un cierre patronal, van a cerrar la oficina, van a limitar el contacto equipos con jugadores en roster de 40. Eso es fácil, ¿ok? Ahora, hay detallitos que todavía no sabemos cómo se van a manejar. Voy a poner un ejemplo. Las firmas internacionales, que antes se hacían en julio 2 y que también donde entran los mexicanos, porque son presupuestos que están establecidos en un anexo del convenio laboral, fueron movidas a enero, desde el año pasado, por el asunto del COVID. Entonces, los nuevos presupuestos de firma y las nuevas firmas internacionales
no las de ahorita, las de que se pueden desarrollar en el día de hoy siguen regidas bajo los presupuestos del enero de este año, ¿ok? Pero esos presupuestos ya se acabaron, básicamente. Los nuevos presupuestos se abren en enero del año que viene. Lo que no se sabe es qué va a pasar con las firmas internacionales. Porque si hay un cierre patronal, así como los equipos no pueden tener contacto con los jugadores en roster de 40, tampoco podrían firmar jugadores internacionales en enero, porque el proceso de firmas internacionales está regulado en el convenio laboral. Entonces, si hay jugadores mexicanos en espera de firmas, en el nuevo ciclo de firmas que inicia en enero, ¿seguirán esperando? Seguirán esperando. Seguirán esperando. Ahora, también eso está allí como en el aire. Eso es lo que uno interpreta. Hay un documento que envió el sindicato a todos sus agremiados, en donde no aclara ese punto específicamente, pero es lo que uno entiende porque ese proceso está establecido en el convenio laboral. Ahora, uno de los puntos que sí aclara en ese documento que envió el sindicato es jugadores que están en roster de 40, mexicanos, que necesiten visa para ir a Estados Unidos. Hay muchos jugadores, no solamente mexicanos, hay muchos jugadores en Venezuela, en República Dominicana, que entrenan en Estados Unidos. Y para ir a Estados Unidos necesitan una visa de trabajo. Si la visa de trabajo que tiene el jugador mexicano está vigente y está vigente para el año que viene, por supuesto pueden viajar sin ningún tipo de problema, no se la van a quitar. Pero si esa visa se venció, que es algo que pasa porque la dan por año, luego del 2 de diciembre no pueden obtener una nueva visa de trabajo. Entonces, esos jugadores tendrán que quedarse en México, tendrán que quedarse en República Dominicana, tendrán que quedarse en Venezuela, entrenando allí a esperar que esto se solucione. Claro, pueden entrar quizá con visa de turista y eso asumirán, si tienen visa de turista, y eso asumirán otro tipo de riesgo. Pero la visa de trabajo en sí, la que necesitarían para viajar a Estados Unidos, para todo ese entrenamiento y toda esa relación normal que ocurre año tras año, no se las van a dar a partir del 2 de diciembre. O sea, en esos dos aspectos afecta al béisbol mexicano, al pelotero mexicano. Hay un tercer aspecto, hay un tercer punto, que son los jugadores en roster de 40 que están jugando en la Liga Arco. Esos jugadores no le van a detener la participación en la Liga Arco. Eso está claro. ¿Okay? Eso está en el documento que repartió el sindicato, donde dice MLB, sí, no va a participar, no va a impedir que los jugadores en roster de 40 que estén participando detengan su participación. ¿Okay? Eso está bien. Ahora, hay muchas dudas en ese sentido y voy a leer algo que salió hoy en el programa dominicano Grandes en los Deportes. Dice lo siguiente: a partir del miércoles, si no hay un pacto colectivo, los jugadores en roster de 40 que participen en las ligas invernales no podrían entrar en contacto con empleados de MLB que trabajen para esas ligas, incluyendo dirigentes, gerentes, coaches o trainers. Eso es una locura, porque ¿cómo hace? Si tú tienes un jugador en roster de 40 que juega por un equipo y su manager es un empleado de un equipo de Grandes Ligas o trabaja para un equipo de Grandes Ligas, no pueden hablar? Es lógico, ¿no? Suena ridículo. Un trainer que trabaja con un equipo de Grandes Ligas, tú no le puedes decir al trainer qué es lo que tiene. Entonces Sí, suena. Es un absurdo. Suena muy absurdo, claro. Claro, pero en teoría es así. O sea, en teoría cuando tú haces este cierre patronal, cortas la relación. O sea, no existe esa relación de trabajo, tú no puedes utilizar esa relación de trabajo para nada. Entonces ya serán las ligas invernales las que decidirán cómo van a manejar esos puntos, que a mí me parece totalmente absurdo, ¿no? Pero lo pongo en mesa para que sepan, ¿no? Porque son temas que están ocurriendo. Oye, y para que a la gente le quede claro, esto quiere decir que los jugadores que pertenecen a los equipos de grandes ligas, están en el roster de 40, pueden jugar toda su temporada invernal e incluso participar casi en Serie del Caribe si así lo requiere, porque no tienen ninguna restricción esta temporada en ninguna liga invernal para jugar con sus equipos.
Exacto, y eso es otro punto, porque Charlie, acabas de dar un punto interesante que también me faltó. De acuerdo al acuerdo, porque, y esto sí es un invento mío, ¿ok? Esto no, esto no, o sea, es una opinión con base, pero realmente esto no viene ni de MLB ni del sindicato. De acuerdo con el Winter League Agreement, con el acuerdo invernal, hay una cantidad de cláusulas en donde los equipos de grandes ligas le dicen a los jugadores que están en roster de 40, no juegues en México, no juegues en Venezuela, no juegues en República Dominicana porque estás cansado, la famosa cláusula de fatiga extrema, o porque yo no quiero que juegues. Punto. Ahora, después del 2 de diciembre, no pueden negarlo porque no hay relación. O sea, así como ellos están imponiendo eso de que no, los gerentes no pueden, los gerentes o el dirigente no puede hablar con el jugador, realmente las ligas podrían decir, mira, ok, perfecto, yo veo cómo lo hago, pero al mismo tiempo tú no le puedes negar un permiso a nadie ahorita, porque tú no tienes ninguna relación con ellos. O sea, todos los jugadores que están en supuesta fatiga extrema deberían poder participar en las ligas invernales. Y se podría pelear, yo lo pelearía, por lo menos para saber qué es lo que pasa allí. Entonces se va a poner buena la Serie del Caribe. Posiblemente, y hay mucho jugador que no va a firmar ahorita como agente libre, que no esté muy claro del panorama de qué es lo que va a pasar, que quizás le convenga terminar de jugar un mesecito, aunque ya no falta nada, una semana, participar en la postemporada en enero, para estar en forma en caso de cuando se active todo este tipo de cosas y de repente se tengan que incorporar directamente a sus equipos en el sprint training. Porque antes, ¿qué pasaba con los jugadores? Tú te ibas desde ahorita y empezabas a entrenar en las instalaciones de ellos. Sí, claro. Ahora no puedes entrar en las instalaciones de ellos. No puedes ni entrar. Ahorita es por tu cuenta. Tiene que ser por tu cuenta. Sí, Entonces, sí. habrá muchos jugadores que digan, yo prefiero jugar. Claro. Me mantengo mejor así a estar en mi casa sin hacer nada. O sea que si ahorita un jugador, perdón Arturo, no juega es porque no quiere en las ligas invernales. Bueno, yo diría que por lo menos tendría la opción de intentarlo. ¿Ok? O sea, habrá el caso de que no quiera, ¿no? Y también eso es respetable. Pero Es válido. es válido. Habrá muchos casos en donde es posible que participen porque no va a haber esa relación con los equipos de grandes ligas. Entonces, yo fuera gerente de algún equipo de la Liga del Pacífico, de la Liga Venezolana o la Lidom o cualquiera, insistiría mucho en qué es lo que va a pasar después del 2 de diciembre con esos jugadores que están en roster de 40 que a mí me han negado el permiso y que de repente yo puedo obtener su participación. Claro. A ver si no vemos a Vladimir Guerrero Jr. por ahí, un equipo con República Dominicana, o a Fernando Tatis otra vez jugando en la República Dominicana. Ojalá, ¿no? Sí, Ojalá sí. y que Bueno, y Vladimir vamos jugó a el ver a año grandes pasado. peloteros, sí. Vamos Sí, a ver ahora Vladimir jugó grandes el año pasado. peloteros en las ligas invernales. ¿Hasta dónde puede extenderse este paro laboral, Arturo? Sí, esa es la gran duda que hay, que realmente nadie sabe, ¿no? O sea, si nos basamos en qué tan separados están en los equipos de grandes ligas y el sindicato en cuanto a lo que ellos quieren, aquí podemos estar por un rato en conflicto Uy. laboral. Si en algún momento alguna de las dos partes empieza a ceder y empieza a tratar de buscar un punto intermedio, entonces quizás el panorama se aclare. Pero si partimos de hoy, Carlos y Charlie, o sea, con lo que tenemos hoy en día, y las propuestas, las pocas propuestas que se han filtrado, esto ha sido un proceso muy secreto hasta ahora, a diferencia del proceso del COVID. Ustedes se acuerdan que cuando hubo la temporada del COVID, básicamente las comunicaciones entre MLB y el sindicato se daban a través de la prensa, a través de los medios. Aquí ha pasado todo lo contrario. De inmediato. Sí, e inmediato además. Aquí no sabemos casi nada, pero lo que sí sabemos, y que es algo que no es que sabemos de ahorita, sino es algo que viene de meses, es que lo que quiere el sindicato es básicamente cambiar toda la estructura económica y MLB quiere mantener la estructura económica y yo creo que afincarla un poco más, ¿no? Entonces, sí, entonces ahí no hay punto intermedio y MLB viene de unos años, y lo comentábamos la vez pasada, en donde le ha pasado por encima a todas las ligas con quien ha negociado.
incluyendo la mexicana, incluyendo la liga japonesa, la liga coreana, la liga taiwanesa, el Winter League Agreement, todas las ligas le ha pasado por encima. O sea, todas estas ligas han terminado haciendo lo que MLB les dice que va a hacer. Eso fue lo mismo que pasó con el COVID y el sindicato no se dejó. Entonces, si MLB va con esa actitud y esa forma de pensar a esta negociación, vamos a estar por un rato. El sindicato contrataron a un nuevo abogado que se llama Bruce Mayer, que fue el que trató el asunto con la negociación del COVID, y es un negociador mucho más agresivo, tan agresivo como Dan Hallen. Entonces, todo lo que es los ingredientes de esta receta, el plato que va a dar no va a saber bien, ¿no? Este plato yo no se lo recomendaría a nadie. Vamos a ver si esto cambia. Todos estos procesos, por supuesto, hay un incentivo de que firmen, porque esto es un negocio. Pero vamos a ver qué tanto les cuesta a las partes entender eso. ¿Podría estar en riesgo la próxima campaña? Sí, yo creo que sí. Yo creo que por lo menos el sprint training yo lo veo en riesgo. Ya la campaña, ya estamos hablando de varios meses, pero estos procesos, hablábamos del proceso del 94 al 95, proceso que duró una cantidad de tiempo y donde intervino el presidente de los Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de los Estados Unidos. Sí, fue en grande. Sí, o sea, no sé cuántos más personas trataron de intervenir para solucionar ese problema. Y lo terminó solucionando la juez Sotomayor, que ahorita es parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Porque estos problemas, estas negociaciones a veces las soluciona un juez de una decisión, pero no es la decisión en sí, es que ya es como un mensaje que le dice ya. Hasta aquí. Ya, siéntense, firmen lo que sea y después resolvemos esto, pero ya. Entonces, yo no sé si vamos a llegar a ese punto. Vamos a ver. Yo creo que eso no le conviene a nadie, pero ahorita la situación realmente no está muy bien entre ambas partes. Hace un momento mencionabas, Arturo, la situación de que antes, en la época del COVID, pues estaba haciendo esa pretemporada, por decirlo de alguna manera, las negociaciones eran muy abiertas, muy públicas. La semana pasada entrevistaban a Manfred y le preguntaban qué temas estaban sobre la mesa y él decía que no tenía caso y que no ayudaba nada en hacerlos públicos en este momento, ¿no? Que eso era algo que tenía que negociarse internamente y que ya cuando llegara a una solución se darían a conocer. No, eso es verdad, y me río porque es que ya vamos a ver cómo MLB va a usar los medios para filtrar información. Entonces, en esta película hay que entender bien estos personajes, ¿no? Porque no hay que creerle. Manfred está diciendo la verdad. O sea, hay que escucharlos. Claro, hay que escucharlo. Yo creo que tiene mucha de verdad en lo que está diciendo, ¿no? Esto no se soluciona si ventilamos todo en público, cierto. Pero cuando empieza el conflicto, pero ya cuando empiecen las partes a decir, pero ya tu culpa no es mi culpa, es mi culpa, va a empezar MLB, ya lo hizo en el COVID, lo va a volver a hacer, porque lo ha hecho siempre. A utilizar toda su gente, todos sus canales comunicacionales para filtrar información que favorezca, por supuesto, la versión de MLB. Y veremos al sindicato hacer lo mismo. Entonces, es verdad, generalmente no llega a nada, pero eso es una herramienta que va a ser utilizada, ¿no? Y veremos cómo lo van a utilizar las ambas partes. Y ahí, obviamente, el músculo mediático poderosísimo de MLB pues es superior al de los peloteros. Muy superior, y la imagen que tienen muchos de estos periodistas o comunicadores que trabajan y que uno cree que son independientes, por lo menos Ken Rosenthal. Nada en contra de Ken Rosenthal. Me parece espectacular, un trabajo espectacular y todo. Ken Rosenthal trabaja para MLB. Network. Él recibe un cheque de MLB. Entonces, cuando Rosenthal da una opinión sobre qué es lo que quiere hacer o qué es lo que debe hacer o no debe hacer el sindicato, ¿a quién representa? Sí, ¿de qué lado eso está, ¿no? Eso hay que tener cuidado. Eso hay que tener cuidado porque no es que esas notas las inventan ellos.
Esas notas las filtra MLB, se las filtra a ellos y ellos buscan la manera de venderla. Entonces, no, eso es parte del juego también. O sea, no hay que crucificar a nadie por eso. Pero sí uno como observador de este proceso hay que entender de que eso es así, ¿no? Y hay que tener cuidado. Eso es todo. Pues aprovechamos para hacer una pausa, un corte y regresamos a esta interesantísima charla, parte 2, dialogando con Arturo Marcano acerca de lo que va a suceder con el nuevo convenio de trabajo entre el sindicato de jugadores de Grandes Ligas y los dueños del Big Show de la MLB. Hacemos una pausa y regresamos. Thomas Charles Lasorda nació en 1927 en un barrio ítalo-americano de nombre Norristown, Pensilvania, muy cerca de Filadelfia, donde nació la mítica saga del boxeador Rocky Balboa. En sus últimos años, Lasorda, como asesor especial, le reportaba directamente al principal dueño de los Dodgers, Mark Walter. Es considerado como el último eslabón entre los Dodgers de Brooklyn y los Dodgers de Los Ángeles, por haber estado ligado siempre a la organización azul como pelotero, gerente general, manager, scout y asesor. Tommy fue seleccionado como pitcher de los Dodgers en el draft de ligas menores en 1948 y después de pasar varias temporadas en ligas menores, debutó con los Dodgers de Brooklyn en 1954 y en 1956 pasó a los Atléticos de Kansas City. Su récord en 3 campañas en las mayores fue de 0 ganados y 4 perdidos. En 1961, Lasorda comenzó a trabajar como scout y a partir de 1965 los Dodgers lo nombraron gerente del sistema de ligas menores. Fue paciente y esperó el retiro del manager Walter Alston para ocupar su lugar, mientras rechazaba muchas ofertas de otros equipos para dirigirlos. Fue entonces cuando Lasorda comenzó su brillante carrera como manager de los Dodgers a partir de la campaña de 1977, llevándolos a la Serie Mundial, al igual que la de 1978, ambos clásicos de otoño cayendo ante los Yankees de Nueva York. En 1981, año de la huelga, los Dodgers, de la mano de Lasorda, regresaron a la Serie Mundial para coronarse contra los Yankees de Nueva York. Fue el año de la irrupción del toro Fernando Valenzuela y la Fernandomanía. El mexicano ganó el juego número 3 de aquel clásico de otoño. Tom Lasorda fue pieza clave en la carrera de Fernando. El de Choaquila pasó sus mejores años con los Dodgers y al lado de Lasorda, su manager, su mentor, el hombre que confió en su talento y que lo exprimió al máximo. Los Dodgers y Lasorda volvieron al clásico de otoño en 1988 para vencer en 5 juegos a los favoritos Atléticos de Oakland en la Serie Mundial de David contra Goliat. Jim Murray, columnista de Los Angeles Times, escribió: nadie hubiera imaginado que los Dodgers ganaran la Serie Mundial y mucho menos en 5 juegos. Estando Lasorda en la cúspide de su carrera, sufrió su peor revés, la muerte de su hijo en 1991. Tenía 33 años de edad, golpe del cual nunca se repondría y que fue mermándolo física y anímicamente, obligándolo a dejar el banquillo de los Dodgers en la temporada de 1996. Los años posteriores hasta su muerte, Lasorda siempre estuvo ligado a la organización desempeñando diferentes funciones. Tom Lasorda tuvo récord como manager de los Dodgers de 1,599 ganados y 1,439 perdidos. Llevó a los Dodgers a 4 series mundiales, ganando las de 1981 y 1988. Conquistó 4 títulos de la Liga Nacional y 8 títulos divisionales. Fue designado Manager del Año en 1983 y 1988. Ganó la Serie del Caribe de 1973 en Caracas, dirigiendo a los Tigres del Licey. Conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 con el equipo de los Estados Unidos. Atestiguó desde la tribuna el reciente título de los Dodgers de Los Ángeles en Arlington en el 2020. Un auténtico personaje dentro y fuera de los diamantes, simpático, temperamental y de tremenda personalidad. Ingresó al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas en 1997, año en que los Dodgers retiraron su inconfundible número 2. Solamente los nombres de Sandy Koufax y Vin Scully se pueden equiparar al de Tom Lasorda como emblema y símbolo de los Dodgers de Los Ángeles. Estamos de regreso, amigos, aquí en Pega de Hit. Gracias por acompañarnos. Hoy recordamos al gran Tommy Lasorda, el legendario manager
En paz descanse de los Dodgers de Los Ángeles, a quienes le diera par de títulos de Serie Mundial, aquel del 81 y el de 1988. Continuamos platicando con Arturo Marcano. Arturo, vamos a repasar una vez más los puntos finos del conflicto. ¿En qué no se están poniendo de acuerdo ambas partes? ¿Qué es lo que busca el sindicato y qué es lo que busca el grupo de propietarios de equipos de grandes ligas? Sí, es un asunto económico, ¿ok? Es cómo distribuimos el dinero. Claro, uno en el día de hoy, tú dirás, aquí no hay ningún tipo de problemas económicos, porque hoy se negocia, entre hoy en estos días se han negociado 1.700 millones de dólares. 1.700 millones de dólares en salario en unos días. Hay, ¿no? Y lo que Entonces, falta. Para y lo que todos. falta, y lo que falta, y lo irónico de todo esto, que en unos días vamos a ver a MLB decir que ellos pierden dinero. Porque eso es parte de su estrategia, siempre ha sido, ¿no? Sí, Pero ya lo entonces, han si tú hecho. estás perdiendo dinero, ¿cómo vas a gastar 1.700 Como millones de firmas dólares? así. Sí, ¿no? Entonces, o sea, y estos son grandes empresarios, los dueños de estos equipos. Sería un empresario terrible si no tuviera dinero y gasta 1.700 millones de dólares, y que eso no es el caso. Eso no es el caso. Entonces, sí hay dinero y todo el mundo lo sabe. Pero sí vamos a ver ese elemento tirándolo en la mesa en algún momento en todo esto. Ahora, son pocos estos jugadores que están firmando, lo que pasa es que están firmando por mucho. El universo de jugadores en Grandes Ligas son 1.200, son 40 por 30, ¿no? Eh, la, la gran mayoría de ese universo de jugadores no llega nunca a ser agente libre, porque el promedio de años de carrera que tienen, que hay en las Grandes Ligas en los últimos años es aproximadamente 3.5. Para tú hacer agente libre, tú necesitas completar 6 años de servicio. Y 6 años de servicio no son 6 temporadas, porque si a ti te bajan a AAA, a ti te bajan a AA, tú dejas de computar días de servicio. Entonces, 6 años de servicio pueden ser 8, 9 temporadas. ¿Ok? Entonces, la gran mayoría del universo de los jugadores de grandes ligas nunca va a ser agente libre. Entonces, el sindicato dice, mira, yo entiendo que hay mucha cantidad de dinero que está dirigida a los agentes libres, como debe ser. Ahora, yo quiero más dinero a los jugadores, por ejemplo, que estén en la etapa de prearbitraje salarial. Los años de control son 6 años, no los 6 años de servicio. Esos 6 años de servicio se dividen en 2 partes. El proceso de prearbitraje salarial, que son los 3 primeros años, y el proceso de arbitraje salarial, que son los años 4, 5 y 6. En los 3 primeros años, el jugador gana sueldo mínimo. Entonces, Vladimir Guerrero Jr., con la temporada que tuvo, ganó sueldo mínimo. Entonces, el sindicato lo que dice, esto no tiene lógica, ¿ok? Porque mucha de la producción que están recibiendo los equipos en estos momentos, sobre todo con las nuevas estrategias gerenciales, que le están dando mucho más chance a gente joven y están despidiendo jugadores de 31 o 32 años porque los consideran viejos. Dentro de esa nueva estrategia gerencial, hay muchos jugadores en esos 3 primeros años que aportan mucho al equipo y no reciben nada a cambio, o reciben muy poco a cambio, a niveles de grandes ligas, por supuesto. $500,000, $600,000 es mucho para la mayoría de nosotros. MLB dice, no, yo quiero mantener esa estructura igual. ¿Por qué la voy a cambiar? Y es allí donde empieza el enfrentamiento, ¿no? Hay otro dato interesante que la gente tampoco conoce mucho. El promedio de edad de un novato en las grandes ligas, o sea, la edad que tiene un jugador en su año de novato en promedio son 24, casi 25 años. Entonces, si tú le agregas una persona que llega a los 24 años, un jugador que llega a los 24 años, son 6 años de servicio, ponle tú que sean 7 temporadas, va a ser agente libre a los 31, 32 años, ya ese jugador no tiene el mismo valor como agente libre. O sea, el equipo tuvo la oportunidad de sacarle el provecho a todo el talento de ese jugador sin que el jugador jamás pudiera haberse declarado agente libre. Y esto yo sé que confunde a gente, sobre todo gente, a los dominicanos y a los venezolanos, porque el pelotero latinoamericano tiende a llegar más joven. O sea, está el caso de Tatis Jr., el caso de Vladimir Guerrero, que llegan a los 20 años. Pero en realidad el promedio son casi 25 años en su año de novato. Entonces, eso es como... y lo otro
lo otro que quiere cambiar el sindicato, y lo hablamos en la otra oportunidad, es que el convenio laboral debe incentivar a los equipos a ganar, no a perder. Y hay muchos beneficios que este convenio laboral y los convenios laborales recientes le da a equipos perdedores. Y por eso hay equipos, y lo dijimos ya, Pittsburgh, Arizona y Baltimore, por mencionar tres de ahorita, pero por allá han pasado mucho, que dicen, yo no voy a invertir en nómina, yo no voy a invertir en jugadores porque yo no tengo equipo para hacer el playoff. Entonces yo voy a esperar 3 o 4 años o 5 años a reconstruirme de acuerdo con todas las bondades del convenio laboral, y cuando yo considere que tengo algún chance salgo al mercado y compro los jugadores que necesite. Pero claro, cuando tú te sales del mercado tú estás sacando 3, 4 equipos de este mercado que podrían haber competido por los servicios de los jugadores. Pero eso es gracias a que el convenio laboral incentiva eso. Scott Boras ha dicho, y vuelvo a tocar el tema de Scott Boras, el convenio laboral lo que debe es incentivar a los equipos a ganar. O sea, si tú pierdes por 2 o 3 años seguidos y eres un equipo muy malo por 2 o 3 años seguidos, en vez de darte beneficio, te deben castigar. Claro. Sí, claro. ¿Entiendes? Entonces, esos son los cambios más finos que se están tratando de incorporar en el convenio laboral, y que por supuesto hay las posiciones tanto del sindicato como de MLB en todos esos puntos que yo estoy mencionado son extremas. O sea, las diferencias son muy grandes, y eso es lo que nos hace pensar de que el conflicto laboral se va a extender. Incluso, Arturo, no sé qué tan cierto sea, pero se hablaba de que en un sentido el sindicato de jugadores también quería tener una percepción económica por parte de los derechos de transmisión de los juegos de televisión, ¿no? Bueno, sí, eso es un problema que ya viene de hace mucho tiempo. Hay dos tipos de ingresos. Los ingresos nacionales, que son los que negocia MLB en nombre de todos los equipos y donde entran los derechos de transmisión nacionales. Y esos todos van a un pote. Y ese pote se divide en partes iguales entre todos los equipos. Y eso incluye la venta, por ejemplo, de los uniformes. Les voy a dar un caso que a mí siempre me llama la atención. Cuando firman un jugador japonés, vamos a suponer Otani, y digan, Anaheim se está metiendo un gran dinero por todas las uniformes vendidos en Japón. Resulta que toda esa venta internacional Para todos. la dividen entre todos. Sí. O sea, que realmente los equipos no les importa si firma un japonés, un coreano, un mexicano, porque al final el ingreso de tener un mexicano, un japonés en ventas internacionales es dividido entre todos. Esos son los ingresos por televisión nacional. Después hay los ingresos por televisión local y los ingresos locales. Esos ingresos locales, y aquí estamos tocando temas un poquito más complejos, esos ingresos locales se distribuyen de acuerdo con la política de distribución de ganancias, lo que ellos llaman el revenue sharing. El revenue sharing lo que trata es de que los equipos ubicados en mercados grandes, como Nueva York, y equipos ubicados en mercados pequeños, como Pittsburgh, puedan competir. Porque si tú no pones una forma en cual estos equipos pequeños reciben algún dinero, entonces no va a haber un balance competitivo, lo que ellos llaman balance competitivo. Por eso se crea el revenue sharing. Y el revenue sharing lo que dice en términos generales es parte de ese ingreso local de todos los equipos van a un pote. Y ese pote se distribuye entre los equipos que tienen menos ingresos o que están ubicados en los mercados pequeños. Eso para darle oportunidad económica a todos estos mercados. El problema es que estos equipos pequeños reciben ese dinero y no se sabe qué hacen con ese dinero. Y no lo invierten, no deberían. No lo invierten en jugadores. Por eso Pittsburgh, que ha recibido cantidad de dinero por el revenue sharing, sigue donde está. ¿Sí? Porque le conviene perder. Esa Gana más perdiendo. Gana más perdiendo. Esa es la conclusión. Sí. Y eso es gracias al convenio laboral. O sea, esa estructura económica está en el convenio laboral. Y Boras dice, cambiemos, porque lo ha dicho Boras, no lo ha dicho tanto Tony Clark. Cambiemos la estructura, demos más promoción, incentivemos que los equipos inviertan en jugadores, inviertan en sus equipos, siempre busquen año tras año ser competitivos. Y los dueños de equipos dicen, espérate un momentico, de repente habrá veces que el equipo no va a ser competitivo. ¿Por qué lo vas a obligar tú a invertir en sueldo?
O sea, una cosa es incentivar, otra cosa es obligar. Entonces, allí es donde... El estira y vamos a ver, afloja. exacto. Y ahí es donde Ujú, vamos a ver dónde va a terminar todo esto. Y los invitamos, amigos, si no vieron el capítulo anterior de este tema con Arturo Marcano, que fue hace 15 días, métanse a nuestra carpeta de programas y ahí hablamos, Arturo, muchísimo del tanking y de todos estos temas, ¿no? De cómo los equipos chicos de pronto ya no entendemos cuál es la finalidad de participar en una liga como grandes ligas, porque a ellos les está conveniendo más, como dijo Charlie Fernández, perder. Y ya le han encontrado el modito al asunto, caso concreto Pittsburgh, que han sacado un montononal de muy buenos peloteros, alimentando a los grandes equipos, y ellos agarrando las primeras selecciones del draft. ¿Por qué? Porque les conviene más quedar en último lugar, no invertir, no competir. Les da lo mismo si va gente al parque de pelota o no, por este beneficio de recibir ganancias sin mover un dedo de todo lo que genera el gran mercado de las grandes ligas. Y es que estamos ya para finalizar el programa y para puntualizar en un punto bien delicado, ¿no? Que lo platicábamos también hace 15 días. ¿Dónde está el espíritu del juego? Se está atentando contra la esencia del espectáculo, con la esencia del juego, y se está, creo yo, jugando con fuego porque no puedes jugar con los fanáticos. Vaya, la organización de Piratas yo no sé qué espera para competir, para aprovechar esos ingresos, para invertir y volverse un equipo de nueva cuenta competitivo y aparecer en los primeros lugares. No sé qué esperan y por el contrario, están matando a su fanaticada, ¿no? Están matando a su afición. Yo creo que son de los temas bien delicados que están dentro de toda esta maraña de puntos que deberán de arreglar pronto, ¿no? Los dueños Sí, y, con el sindicato de jugadores. y, y sin extenderme, pero tú tienes que por lo menos vender la esperanza al fanático, Sí, ¿no? claro. Claro. O el equipo, decirle, mira, quizás no tengamos el mejor equipo, pero tenemos chance. Ahora, si tú sales con un equipo que no tiene ningún chance, o sea, Baltimore el año pasado, todo, o sea, era imposible que ese equipo hiciera la postemporada. Claro. ¿Para qué, Oye, para qué vas a invertir? pero ¿Para qué vas a invertir? hay equipos como Tampa que no le invierte tanto y ahí están peleando. Sí, bueno, entonces, porque tienen buena gerencia y tienen otra forma de hacerlo, ¿no? Buena gerencia. El otro punto que quería agregar es que una de esas filtraciones que se han colado ahorita, sí, es que van a ampliar la postemporada, ¿no? Y que ahora que se habla de que la postemporada van a entrar 14 equipos. Eso lo que hace es básicamente crear una esperanza falsa. O sea, en vez de promover la inversión y una buena gerencia y la competitividad. La competitividad, tú lo que estás es promoviendo que un equipo mediocre, La mediocridad, que claro. no tengan la intención de invertir nada, venda una esperanza falsa al fanático de que se van a meter en postemporada. Y eso está mal. Eso está mal. Eso es no respetar al público, ¿no? Totalmente. Y la esencia del juego. La danza de los millones, pues ojalá y se pongan de acuerdo porque queremos béisbol y es lo único que como aficionados nos importa. Que arreglen sus asuntos para que tengamos béisbol los que amamos el béisbol, al final de cuentas, ¿no? Y que no se olviden de la esencia del juego. Y sí, que acaben con esto del tanking, porque yo no entiendo. O sea, los grandes alimentan a los chicos y los chicos, quién sabe qué hacen con la lana. En lugar de fortalecerse para competir, pues quién sabe qué hacen con la lana. Y eso es bien peligroso. O sea, ¿para qué están ahí entonces, no? Pues en fin. Interesantísima charla una vez más con Arturo Marcano. Arturo, fuerte abrazo y dile a la gente dónde, cómo y cuándo pueden oír tu podcast. Sí, bueno, el podcast, hoy grabé uno, lo grabo así, no tengo una fecha fija de que sale el podcast, pero se llama Podcast Endorfina. Pueden también en cuenta @Arturo Marcano en Twitter, allí promociono mucho
la cuenta de Endorfinas. La cuenta de Endorfinas es @Endorfinas Radio de Twitter. Y bueno, ahí toco estos temas. Estos son, increíblemente me escuchan. Sabes que yo cuando empecé con todo esto, dirá, bueno, seguramente me van a escuchar 5 personas y resulta que no, me escuchan más de 5 personas y me alegra mucho. Y yo creo que, porque son temas interesantes y que complementan, o sea, uno entiende estos temas y entiende lo que está pasando en el béisbol. Pero si tú no entiendes estos temas, tú estás totalmente perdido. Y poca gente habla de ellos. Y poca gente habla de ellos. Y poca gente habla de ellos de una manera que sea entendible, porque hay muchos detalles complicados y que son difíciles de explicar realmente, porque tienen muchas connotaciones legales, económicas, financieras. Entonces, es necesario que se explique de una manera en que todos podamos entenderlo para poder disfrutar de lo que está pasando, si se quiere, ¿no? Disfrutar intelectualmente. Aquí en Pega de Hit nos gusta hablar de todos los temas que hay alrededor del béisbol. Fuerte abrazo, Arturo. Muchas gracias, Carlos y Charlie. Fuerte abrazo. Abrazo, Charlie Fernández. Abrazo, tocayo, un abrazo, Arturo. Un placer nuevamente estar compartiendo contigo, con mi tocayo, aquí en Pega de Hit. Los esperamos la próxima semana, el próximo lunes, para seguir hablando y ya quizá con un poco más de conocimiento de lo que está pasando en el mundo de las grandes ligas. Hasta el próximo lunes. Yo soy Carlos Flores. Buena semana, buena noche, pásela muy bien.